Luis Díaz es elegido por Flick y por el Barcelona para ser el nuevo fichaje de esta temporada. El FC Barcelona está buscando un hombre para revolucionar su plantilla y en el radar aparece uno, Luis Díaz. Pero ¿puede Luis Díaz convertirse en una estrella en el Camp Nou? Vamos a verlo en este video. Según varios medios en España, Luis Díaz es el elegido tanto por el Barcelona como por Hansi Flick para ser el nuevo refuerzo del equipo este verano. Luis Díaz está tasado, según Transfermarkt, en 85 millones de euros y ese es precisamente el valor que está pidiendo el Liverpool por su ficha, o por lo menos eso es lo que se ve en muchos de los diarios tanto ingleses como españoles. Tiene contrato con Liverpool hasta junio de 2027 y está percibiendo actualmente 3.5 millones de euros, que aunque no sería la cantidad de dinero que pretenda percibir en el Barcelona, esto seduce mucho al equipo culé dado su problema financiero. Al no tener mucho fair play financiero y mucho margen, Luis Díaz querría cobrar el doble de lo que está cobrando actualmente en Liverpool, pero aún así seguiría siendo un sueldo bajo a comparación de otros sueldos que hay en la plantilla. Hasta aquí todo suena muy bien para el Barcelona, pero hay que mirar si realmente hay espacio en la masa salarial y deportivamente hay lugar para que Luis Díaz llegue al Barcelona. Eso es precisamente lo que vamos a ver en este video. Primero está el obstáculo más grande que ha tenido el Barcelona estas últimas temporadas para fichar, es el fair play financiero. Primero era un problema de caja, pero según han avanzado varios medios catalanes, el Barcelona ya solucionó esto y tiene algo de dinero para poder fichar. ¿Qué pasa? Que no tiene margen salarial para inscribir estos fichajes. Entonces, lo primero que se tendría que generar en el Barcelona serían salidas. El nombre de Ansu Fati es el nombre más apuntado para salir en este mercado de fichaje como vendido. Aunque el presidente Laporta en una entrevista dijo que no lo querían vender, Deco dio unas declaraciones que van un poco en contra de eso y es el fichaje más apuntado, ya que Jonathan Tah no llegó, por ende no creo que vendan a Araujo, entonces el más apuntado por su rendimiento y por su sueldo es Ansu Fati. Recordemos que Ansu Fati es el segundo o tercer jugador mejor pagado de la plantilla, tercero luego de Lewandowski y De Jong. Entonces, esto sería un respiro muy grande para la economía y para el fair play financiero del club. Pero para analizar este fichaje, primero vamos a conocer quién es Luis Díaz. Luis Díaz es un jugador de 28 años, internacional con Colombia y que es actualmente jugador del Liverpool de Inglaterra. Es un extremo explosivo, con bastante regate y con bastante velocidad. Le gusta mucho encarar, le gusta mucho el uno contra uno y es muy vertical por la banda izquierda, la cual es su banda preferida. Pero en el Liverpool también ha jugado tanto de delantero centro como de extremo derecho, algo que beneficiaría al Barça porque podría darle a la rotación a cualquiera de los tres jugadores de ataque manteniendo un buen nivel. Ahora, sabiendo quién es, sus condiciones y cómo juega, ¿encajaría en este Barcelona? Yo creo que en la formación del Barcelona, que es un 4-3-3 inicial, pero después se pinta como un 4-2-1-3 o un 4-2-3-1, como mejor lo prefieran, encajaría muy bien tanto en el extremo como en la parte de delantero centro o como falso 9, que es una posición que a Flick le gusta y que ha intentado ya con Dani Olmo. Pero Luis Díaz tiene una vocación un poco más ofensiva y es un poco más certero a la hora de marcar, aunque ha tenido un poco de irregularidad en la última temporada. Creo que encajaría bien porque es un perfil que el Barça por la izquierda no tiene. El Barça tiene por la izquierda un Rafinha que es muy goleador, hay que decirlo, esta temporada por lo menos, porque estos números nunca los había tenido ni cerca, ni la mitad de estos números que tiene esta temporada los había tenido en otras temporadas. Pero un Rafinha que es muy veloz, que le gusta ir al fondo y que esta temporada tiene una temporada de muchos goles. Pero, repito, no es lo habitual en él. Pero bueno, Rafinha, ¿qué no le da al Barcelona que Luis Díaz sí le podría dar? Encarar uno para uno, el desequilibrio y desborde. Rafinha, a pesar de ser brasilero, no es un jugador muy regateador o que se vaya de muchos jugadores. Lo de él es más la definición, correr al fondo y presiona muy bien, algo que Luis Díaz también podría hacer porque en el Liverpool se ve. Vamos al pizarrón que tengo aquí diseñado para explicar un poco mejor o que sea un poco más visual dónde podría jugar Luis Díaz o cómo podría encajar Luis Díaz en el esquema del Fútbol Club Barcelona. Este es el 11 que suele utilizar el Barcelona o su 11 inicial para los partidos importantes o para la mayoría de partidos de esta temporada. Con sin Ter Stegen, pero yo creo que para la próxima temporada Ter Stegen va a ser el titular. Entonces, la parte defensiva creo que va a ser muy igual.
no van a llevar muchos refuerzos, pero vámonos a centrarnos aquí en el lateral izquierdo, que es donde, en el extremo izquierdo, perdón, donde Rafinha y Luis Díaz son importantes o serían importantes en caso de que el colombiano llegue. Como les decía, Rafinha es un jugador que le gusta ir al fondo, a línea de fondo, pero no es un jugador regateador, es un jugador que le gusta ir con los pases largos y lo hemos notado en muchas jugadas esta temporada en el Barcelona. Pases largos de Pedri o pases largos de Lamine Yamal donde Rafinha puede ir al fondo, ya sea a rematar o a centrar hacia atrás para que un Lewandowski, un Olmo o un Lamine Yamal llegando desde más atrás puedan rematar, incluso De Jong y Pedri en algunas ocasiones. Pero ¿qué no tiene Rafinha? Y es el uno contra uno, el uno para uno, que cuando esos equipos están en bloque bajo, con las líneas muy juntas, con prácticamente un 5-5-0 o un 4-4, un 4-5-1, un 5-4-1, como lo quieran llamar, Rafinha le suele costar esos enfoques un poquito más, esos partidos le suelen costar un poquito más porque él no es muy gambeteador. ¿Dónde podría entrar Luis Díaz? Luis Díaz podría entrar aquí, jugar aquí, para darle descanso a Rafinha, darle descanso a Rafinha. Luis Díaz podría entrar aquí, o Luis Díaz podría entrar aquí por Lewandowski, para darle descanso a Lewandowski cuando Lewandowski esté lesionado o haya que darle descanso. Recordemos que Lewandowski es un jugador que va a cumplir 37 años y su físico no es igual, aunque se cuida mucho, porque es un jugador que se cuida mucho, su físico no es igual al de cuando estaba en el Bayern Múnich o incluso cuando recién llegó al Barcelona. También puede jugar por este extremo para darle descanso a Lamine Yamal y por acá jugaría Rafinha. Otra cosa que se puede hacer es, seamos sinceros, Dani Olmo esta temporada ha estado un poco irregular, sobre todo en los últimos partidos, en los más importantes. Podríamos, y se ha especulado en la prensa española que esto podría ser, Sport hace poco sacó una noticia y qué es lo que planea hacer Hansi Flick en algunos partidos, y es si llega Luis Díaz, y es que Luis Díaz juegue de extremo izquierdo, Rafinha juegue por dentro, Lamine Yamal a la derecha y Lewandowski más adelantado, lo que sería un perfil o un once aún más ofensivo de lo que ya es. Entonces Luis Díaz podría jugarte por aquí para abrir esas defensas cerradas, cuando esas líneas están muy juntas, cuando hay 11 jugadores detrás de la línea del balón del equipo rival, me refiero. Luis Díaz serviría mucho para apoyar a Lamine, porque Lamine es un jugador muy gambeteador, de hecho es el más gambeteador de Europa esta temporada, pero a veces le cuesta a Rafinha eso. ¿Sería titular Luis Díaz? Para mí, no sería titular Luis Díaz en este Barcelona en este momento. Pero recordemos que Rafinha, antes de llegar al Barcelona, incluso estando en el Barcelona, pero antes de que llegara Flick, no había tenido números de superestrella o los números que tiene en esta temporada. Entonces, si Hansi Flick pudo sacar todo ese potencial de Rafinha, ¿por qué no de Luis Díaz? Luis Díaz esta temporada jugó 49 partidos con el Liverpool en todas las competiciones, en los que marcó 17 goles y repartió 8 asistencias, para un total de 25 contribuciones de gol en 49 partidos. Lo que no son los números de Rafinha, pero no son malos números para el Barcelona. Entonces, a mi parecer, creo que podría ser un muy buen fichaje siempre y cuando Eco y la directiva logren traerlo por menos de 75 millones, que es menos de 85 millones, que es lo que pide el Liverpool. Yo sinceramente creo que va a llegar por 60, máximo 60. No creo que el Barcelona, más por su situación económica, vaya a dar más de 60 millones por Luis Díaz o por cualquier otro jugador que llegue para reforzar esa posición. Ojalá sea Luis Díaz. Yo como colombiano me encantaría, como colombiano y como hincha del Barcelona, me encantaría que fuese Luis Díaz el que llegara para reforzar esa banda, porque para mí es el mejor jugador de Colombia actualmente, el mejor jugador colombiano actualmente, y el Barcelona es el mejor equipo actualmente. Entonces creo que podría rendir, podría hacerlo muy bien, pero es cuestión de esperar porque aún no sabemos si se va a dar o no. En conclusión, Luis Díaz podría ser ese desequilibrio que le falta al Barcelona por la banda izquierda, ya que Rafinha no es un jugador gambeteador, sobre todo para esos partidos con líneas cerradas y donde el equipo rival está echado atrás, pero su valor de 85 millones de euros hace difícil la operación. Si esto puede ser menor, si su valor puede ser menor, creo que es el momento para ficharlo. ¿Y tú?
¿Qué opinas de este fichaje? Los leo y nos vemos en el siguiente video.